Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, desde las distintas aristas que tiene este caso tan doloroso de María Belén Bernal, y estamos aquí con el abogado Hugo Espina, especialista en Derecho Penal. Y bueno, gracias Hugo por estar con nosotros. Y estábamos viendo sus tweets que, bueno, hacen referencia a este caso y también ha cuestionado sobre ciertas decisiones que ha tenido el Ejecutivo. Y, por ejemplo, dice, no se puede entender por qué el accionar de un criminal se busque separar a quienes tienen más de 30 años de experiencia y han superado pruebas de confianza y de Contraloría para dirigir la institución. Realmente se le hace el juego a la delincuencia organizada que deben festejar. Esto imagino que se refiere a la salida, bueno, de ciertos elementos policiales, también del ministro del Interior. Cuéntanos, ¿cómo ve o cómo ha visto el manejo de esta situación de parte del gobierno? ¿Qué aciertos ha tenido? ¿Qué desaciertos ha tenido? Y también, ¿cuál es su criterio respecto al reciente nombramiento también del nuevo ministro del Interior, Juan Zapata? Bienvenido, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre creo que el poder expresarnos como ciudadanos es la mayor fortaleza que tenemos en una sociedad democrática. Con mucha preocupación vemos que los conceptos están errados, a mi punto de vista. Estamos haciendo un juego, una especie de un circo romano donde, como dijo el ex ministro, queremos hacer rodar cabezas sin tener una claridad del por qué. Y voy a hacer una analogía muy simple. Cuando un cuerpo tiene cáncer, se extirpa el tumor, no se mata el cuerpo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tratando de destruir a la policía como un adversario. Hemos visto muchos twitters, muchas comunicaciones sociales, están invadidas las redes en este momento por un ataque desmedido en contra de la institución policial. Aquí hay que entender cómo se dieron los hechos, quién es el responsable directo, y hay responsabilidades ulteriores también que tienen que ser analizados y que tienen que ser analizados por precisamente el aspecto judicial. No puede haber encubrimiento y creo que el comandante general Fausto Salinas ha sido en eso muy categórico. La policía ha sido una de las pocas instituciones que no tiene ningún reparo en detener a sus propios miembros. Lo han hecho públicamente, no en una, sino en cientos de ocasiones, cuando existen elementos que están reñidos en lo que debe ser el correcto procedimiento. La policía ha actuado y ha detenido a sus propios miembros. En muchas otras instituciones no se puede hablar de esto. Yo creo que es necesario entender que el caso de María Belén Bernal marca una pauta de la necesidad de una revisión de los sistemas de educación policial, marca una pauta de la seguridad dentro de las instituciones, perdón, dentro de los cuarteles policiales, de la institución en sí misma, ¿no? Hay un grado de permisibilidad que hoy, con el nivel de inseguridad que existe, ya de por sí era reñido contra la lógica de cómo se puede proceder. También se ve que hay una falta de control directa e indirecta, que también tiene que ser analizado desde el punto de vista no solamente administrativo, sino penal. Pero de ahí a que tengamos una opinión que me parece en una crisis, se fortalece a la estructura, se fortalece a quienes están en el Estado. Hemos vivido los eventos de octubre del 2019, vivimos lo que fue junio del 2022, donde el Ecuador entero estuvo en crisis. Y toda la crisis se soportó en el trabajo precisamente de la Policía Nacional y de su mando, de esa estructura que hoy es cuestionada por el mismo presidente que los felicitaba. Ascendimos a 5 generales después de un largo proceso de calificación, un proceso que determinó que estos generales habían superado pruebas de Contraloría, pruebas de confianza, que habían tenido una capacidad y una estructura dentro del mando, y de pronto decimos, ante un evento votamos a todos. O sea, para mí es un despropósito y una situación muy peligrosa para la institucionalidad de un país. Un despropósito, Hugo, que a su criterio responde quizás a todos estos mensajes en redes, a esta situación que se dimensionó, quizás se sobredimensionó sobre el caso de María Belén Bernal y que el gobierno reaccionó de esa manera, respondiendo a los comentarios en redes sociales. Definitivamente esta es una respuesta más a redes sociales que a una depuración técnica,
porque toda depuración técnica infiere tener una matriz, una técnica, como su nombre lo indica, para saber cómo vamos a hacer el escogitamiento de quiénes sí y quiénes no. Hacerlo indiscriminadamente es cometer no solo injusticia, sino debilitar a la institución. Lo más peligroso, anunciar la salida de 19 generales, es un cisma que ni en las peores épocas democráticas que ha tenido el Ecuador, cuando se ha cuestionado si realmente se vivía un tiempo democrático, se lo ha realizado. Precisamente porque usted no puede improvisar un comandante general, no puede improvisar un general. Son 30, 35 años de carrera, de capacitación, de preparación, que además le ha costado al Estado. Entonces, cuando usted coge y le separa, tendrá que responder después, inclusive ante la Contraloría, que es la preocupación, de cómo se hicieron los procesos, porque hay un procedimiento para separar a los miembros de la policía y un procedimiento para cumplir requisitos para ascender. Entonces, no es Claro. cuestión de coger esto como si fuera una hacienda en la que se vota uno y se contrata a otros. Si yo quiero contratar mañana fiscales, yo puedo hacer un proceso que me tomará aproximadamente un año y tendré captados, porque la masa, digamos, de donde sale esto es todos los abogados que tienen más de un tiempo mínimo de ejercicio profesional. Pero si queremos llegar a un coronel, tenemos que esperar un proceso de capacitación dentro de la misma escuela, dentro de la misma institución, y el liderazgo y el mando que se va desarrollando dentro de este tiempo. O sea, el votar a la cabeza de la institución, o solamente ponerlo en tela de duda de manera abierta e indiscriminada, para mí es una falta de consideración objetiva a lo que está viviendo el país. Tomemos en cuenta que el caso de María Belén Bernal es un caso totalmente execrable, es una cosa impresentable desde todo punto de vista, pero no es el único caso de violencia que tiene el Ecuador. El Ecuador está viviendo su peor crisis de violencia y estamos desplegando y anunciando que se incrementarán 30.000 nuevos policías, pero son la base. ¿Quién los va a dirigir si estamos cortando la cabeza totalmente? Qué complejo. Y bueno, si es que es así, ¿cómo cree que debió actuar el gobierno en estos casos si es que el clamor ciudadano era, y la premisa era, bueno, que se vayan todos porque ha habido este encubrimiento, es totalmente rechazable todo esto que ha sucedido? ¿Cómo actuar en esos casos? Bueno, yo no podría afirmar que ha habido un encubrimiento. Lo que sí podríamos decir es que hay una serie de desaciertos. No nos olvidemos que el titular de la investigación preprocesal y procesal es la Fiscalía. Fiscalía tenía toda la potestad y tiene toda la potestad para ampliar la investigación y requerir de la policía todo lo que se necesite. No nos olvidemos que hasta el día de hoy nos ha dicho qué es lo que no hizo la policía respecto de los pedidos de Fiscalía. Ahora, respecto de la investigación como tal, tiene una serie de desaciertos, estamos totalmente de acuerdo, que hay que puntualizar, que hay que estructurar, que hay que responsabilizar a quienes tienen responsabilidades, porque efectivamente, si bien es cierto, no se busca una cabeza de turco, no es menos cierto que desatender que hay ahí una serie de irregularidades sería igualmente irresponsable no hacerlo. Es decir, se necesita entrar en un proceso claro de depuración. Hay temas que son impostergables como policías que tienen inconductas en su diario, en su cotidianidad, policías que tienen denuncias por violencia intrafamiliar, policías que tienen denuncias por violencia psicológica, que han quedado en nada, porque a veces los denunciantes terminan teniendo más miedo al proceso judicial que a los resultados efectivos que se pueden tener. Y esto es sumamente peligroso. Este mensaje es el que como sociedad tenemos que preocuparnos y creo que ir un poco más allá. Una inconducta en contra de la violencia de género, en contra de la violencia dentro de la familia, tiene que ser analizado en su real dimensión y eso determinaría una incompatibilidad con el ejercicio del cargo o función de un miembro de la policía que es un garante de derechos. Que si bien es cierto, no podemos entender que todos sean impolutos, pero sí tenemos que entender que si hay una inconducta, tiene que ser separado. Ahora también, Hugo, muchas cosas tendrán que cambiar a partir de este caso, ojalá, porque hay un tema que no se ha tomado en cuenta en años y que se viene arrastrando y es este desconocimiento en cuanto al tratamiento de género, que no hay enfoques de género ni cuando se hacen denuncias, ni en cuanto a temas de jueces, fiscales, la misma policía. ¿Cómo cambiar eso? Yo creo que la policía es una de las instituciones que mayor número de mujeres han incluido en la parte operativa. ¿Sí? Porque en muchos de los casos lo que nosotros hemos visto es que esta igualdad de género puede ser lírica, solamente poner mujeres con trabajos marginales y decir hemos estado trabajando en igualdad de género. La policía en esto ha sido mucho más amplia que la mayoría de las instituciones. eh, Hay una actividad directa, hay oficiales de línea en todos los grados.
hay oficiales de línea que están en terreno, en territorio, en la calle, luchando junto a sus compañeros todos los días y tomando decisiones para la seguridad, arriesgando su vida de una manera decidida. Hemos visto como hace pocas semanas antes del caso de María Belén Bernal, nosotros felicitábamos a los policías, dos mujeres que capturaban un delincuente sin armas y con un enfrentamiento fuerte, pero se veía la decisión de la mujer dentro de la institución. Es decir, no podemos desconocer que existe un camino ya recorrido, que lo peor que podría hacer es patear el tablero y volver a cero de nuevo. Nosotros tenemos que ser en esto muy claros. La policía necesita cambios, pero tienen que ser puntuales, focalizados, estructurados y de una ejecución inmediata, porque eso es lo más grave. El postergar las decisiones, el tener que tomar decisiones para separar, para cambiar, para poder tener una autonomía, ancladas al andamiaje del Estado. Y aquí hay un tema que es importante también recalcar. El COESCOP le volvió a la institución policial como una dependencia de seguridad del Ministerio de la Seguridad, que en este momento hay esta excisión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior. Y lo que vimos en el caso del ex ministro Carrillo fue un supercomandante encima del comandante que no le permitía desarrollarse a la institución como tal, porque se tomaban decisiones inclusive operativas. Hoy lo que se debería propender es esta independencia para que los poderes, es decir, el poder ejecutivo como tal, no tenga solamente, no sea parte de, sino que pueda ser el fiscalizador directo de las acciones, al no ser parte, desde afuera pueda tomar las decisiones que se necesiten tomar en momentos de crisis como estos. Nosotros hemos visto que esto se fusionó ya desde la época del ministro Serrano, se fusionaron los conceptos de mando, dirección, manejo administrativo interno policial con lo que era la política de seguridad. Y esto es para mí el peor error que existe en este momento en la seguridad del país. Claro, esos temas también deberían cambiar. Amigos, son las 7:58. Dialogamos con Hugo Espín, abogado especialista en Derecho Penal, y conoce mucho estos temas también al interior de la Policía Nacional y lo que ha sucedido en este último tiempo, este cisma, como menciona Hugo. Bueno, puede complicar a la institución como tal, una institución, Hugo, que también ha sido, bueno, cuestionada porque muchos elementos, malos elementos, han estado involucrados también en ciertos crímenes. Cuando se dan estas cosas, cuando sucede el caso de María Belén Bernal, también, bueno, ¿qué nos puede decir de esta institución que está siendo afectada también por el crimen organizado, porque muchos elementos están en estas bandas y ahora también este caso que lamentamos todos, ¿no? De María Belén Bernal. La policía es parte del eje transversal de la seguridad del país y sobre la seguridad descansa todo el desarrollo de una nación. Si nosotros no tenemos seguridad, no podemos convocar a la inversión extranjera en el área de turismo cuando nos están robando en las playas. No podemos convocar al área industrial para fomento cuando hay boleteo a las empresas, a las industrias. No podemos convocar a un desarrollo social cuando cada punto está contaminado por la violencia. Entonces, tenemos que entender que el trabajo de la policía en cualquier lugar del mundo tiene un eje transversal que no lo podemos desatender, que necesita mucho más respaldo. Podemos prescindir de Fuerzas Armadas, como en algunos países se lo ha hecho, pero no de la Policía Nacional. Y esto no es lo correcto, porque cada uno cumple su misión dentro de la estructura del Estado. Y lo hemos visto, lo hemos vivenciado de la necesidad de contar con estos dos aristas importantes, Fuerzas Armadas y Policía, para poder mantener una estructura de país. ¿Sí? Hemos sido una isla de paz por muchos años, pero ya no más. Hoy ya somos un país en conflicto, tenemos todos los tipos de delincuencia en el Ecuador, hay una migración muy agresiva dentro del país, una migración que entra en una calidad bastante compleja, ¿sí? Que no debería estar en calidad de turista, sino en calidad de migrantes refugiados y tener un tratamiento diferente, pero todo esto implica recursos. Y con la situación económica del país, todo esto ha complicado. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Yo creo que fortalecer la institución, respaldar la existencia de un mando, de una cabeza, como decía, ponía la analogía de un cuerpo. Cuando el cuerpo está enfermo, no cortamos la cabeza, cortamos y extirpamos el tumor que está en el cuerpo. Damos un tratamiento para combatir toda la infección que puede estar dentro del cuerpo, pero no matamos a la cabeza. Yo creo personalmente que este es un terrible error. El solo anunciarlo es un terrible error de parte del Ejecutivo, porque como decía, los únicos que se ven beneficiados en esto es quienes saben que quienes manejaban la lucha contra las grandes estructuras macrocriminales en el país, hoy están más tranquilos, porque tomarán años
en que vuelvan a retomarse, que pueda volver a estructurarse de la manera que ya estaba estructurándose un sistema, un plan, una capacidad de combate contra las macroestructuras. Pero si es que nosotros no entendemos en este momento que lo que se tiene que hacer es fortalecer y extirpar lo que se tiene que extirpar, realmente vamos a entrar en una crisis de seguridad mucho más grande que la que ya tenemos. Y Hugo, no quisiera topar, bueno, no quisiera dejar de topar otros temas que también han sido coyunturales y que tiene que ver con la consulta popular, porque una de sus preguntas justamente es en temas de seguridad y quieren preguntarle a la gente si es que están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas colaboren también con la policía para la lucha contra el crimen. ¿Usted cómo ve esa pregunta que se plantea desde la consulta popular? Personalmente ambigua, ya lo hacen. Estamos preguntando si las Fuerzas Armadas van a colaborar. Todos los días vemos los operativos que están realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional de manera conjunta. Si queremos convertirles a las Fuerzas Armadas en policías, esto es un terrible error. Las Fuerzas Armadas cumplen una misión totalmente diferente, que es un eje fundamental para la seguridad del Estado, para el control de fronteras. Hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas para que cumplan su misión específica, que es el control de fronteras, el control de la seguridad externa. No nos olvidemos que los macrodelitos que alimentan toda la violencia interna en el Ecuador nacen precisamente de la filtración y de la permeabilidad de las fronteras ecuatorianas, por aire, mar y tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer a las Fuerzas Armadas y darle el rol que tiene que tener la policía, un rol mucho más fuerte, más técnico. Una policía que no ha recibido eh, su indumentaria básica, sus uniformes en 11 años. Sí, no podemos decir que le estamos dando todo el apoyo. Una policía que no tiene los recursos para mantenimiento de los vehículos, de los patrulleros que se compraron en el 2016, que ya obliga a una reposición de flota, evidentemente son cosas que nos generan preocupaciones por el tiempo que se deja pasar en tomar decisiones. La seguridad es un acto inmediato. Cuando usted tiene una emergencia, llama a la policía al 911 y usted espera una respuesta de no más de 10 minutos. Si es más de ese tiempo, ya no necesita que vayan. Es solamente estadística, es solamente llegar para cumplir con un reporte. Usted necesita que la respuesta en materia de seguridad sea inmediata, dinámica, absolutamente entendida dentro de lo que se tiene que hacer. Mucha preocupación cuando se pone o se improvisa en quienes tienen la estructura o la cabeza de esta estructura para el desarrollo, teniendo en cuenta las competencias específicas. Yo concluyo y creo que es importante porque la primera pregunta que me hizo fue qué pensaba de Juan Zapata. Juan Zapata, desde el nuevo ministro del Interior, creo que es una persona que ha estado vinculada a temas de seguridad toda su vida. Creo que como ciudadanos, más allá de los afectos o desafectos que pudiera tener o desarrollar como persona, tenemos la obligación de apoyarlo porque de él, de su ejercicio, de su buen desempeño en el cargo, dependemos de la seguridad de todos. La seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos, depende de las buenas decisiones que pueda tomar un ministro del Interior.